Saludos para todos. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática Guiados por el Don Profético, que para este segundo trimestre del 2023 lleva como nombre los 3 mensajes cósmicos. Y la lección número 12, que vamos a estar reunidos para repasarla el 17 de junio, lleva como título El sello de Dios y la marca de la bestia, pero en esta ocasión tendrá una segunda entrega, es decir, una segunda parte. Como estamos estudiando una lección bastante pertinente para estos últimos tiempos, necesitamos mucho más, como nunca antes, estar unidos en oración para manejar un mismo mensaje, para todos hablar un mismo idioma. Por eso te invito para que en estos momentos te conectes junto conmigo en esta oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos arroje iluminación y entendimiento para el repaso que vamos a emprender a continuación. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más implorando tu iluminación, tu bendición y orientación para el repaso que vamos a realizar de la lección número 12 del trimestre. Tu sello santo versus la marca de la bestia como segunda parte, segunda entrega en este trimestre. Queremos gozar, Señor, con tu bendición, con el entendimiento que solamente el Espíritu Santo puede darnos y que nosotros podamos extraer de la lección las más poderosas enseñanzas. Bendiciones, Señor, que te agradecemos y que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos pedido entonces la dirección de Dios. Vamos en estos momentos a la introducción que se vino con toda. Vamos a la lección del sábado. En la introducción del sábado 10 de junio nos trae como siempre el versículo de memoria. Vamos a repasarlo porque este versículo está, mejor dicho, la lección se cuenta sola, nada más iniciando con este versículo. Apocalipsis 7, 2 y 3 nos dice: Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar a la tierra y al mar, y les dijo: No dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, es un repaso nuevamente del versículo porque para la primera parte y la segunda estamos manejando el mismo texto de memoria. Vamos a abrocharnos los cinturones de una vez porque no había visto al espíritu de profecía pero tan complementado con la lección como en estas 2 semanas. A continuación, el primer párrafo de las notas de Elena de White para esta semana. Aquí va. En notas biográficas de Elena G. de White, en las páginas 318 y 319, se nos dice: Si las voces de los valdenses pudieran escucharse, ¿qué historia contarían las montañas eternas que rodean estos valles acerca de los sufrimientos del pueblo de Dios debido a su fe? ¿Qué historia de la visita de ángeles no reconocidos por estos fugitivos cristianos? Una y otra vez los ángeles han hablado con hombres, como un hombre habla con su amigo, y los han guiado a lugares de seguridad. Repetidamente, las palabras animadoras de ángeles han renovado los espíritus caídos de los fieles y conducido sus mentes por encima de las cumbres de las más elevadas montañas, haciéndoles contemplar por la fe los mantos blancos, las coronas y las palmas de victoria que los vencedores recibirán cuando rodeen el gran trono blanco. Aquí están los 3 énfasis principales de la semana. La lección de esta semana maneja como primer énfasis las memorias de las persecuciones del pasado. Para entender lo de la persecución final, inevitablemente debemos repasar lo que ocurrió con el pueblo de Dios, por ejemplo, en los 1260 años de oscurantismo. El segundo énfasis nos habla acerca de la profecía de la marca de la bestia, que es única en la palabra de Dios. No hay otro pueblo, no hay otra revelación, no nos viene de otro ángulo. La profecía de la marca de la bestia que se cumplirá en frente de nuestros propios ojos en estos últimos días de la crisis. El tercer énfasis de la semana nos dice que hasta el final habrá un remanente que no traicionará la verdad, a pesar de que la gran población mundial, la gran mayoría de los habitantes del planeta tendrán la marca de la bestia en sus vidas, la recibirán, se prepararán para ello. A pesar de eso, habrá un pueblo que marcará un enfoque diferencial. Será el pueblo remanente de Dios. Bueno, arrancamos con la introducción así. Prepárense porque los próximos días de esta lección, el espíritu de profecía será muy directo. Vamos entonces inmediatamente al día domingo.
El domingo 11 de junio encontramos la herida mortal y los puntos claves para este día están como esa herida, bastante asombrosos. Repásalo junto con nosotros. El primer punto clave nos habla precisamente de los 1260 años de persecución que empezaron en el 538 y cerraron en 1798, ambas fechas y este periodo después de Cristo. Segundo punto clave. El segundo punto clave nos habla del sincretismo de Constantino en el siglo IV, después de haberse montado en el poder en el año 313 y de ahí en adelante, la era de la gran cantidad de reformas, de cambios, de amalgama espiritual que va a protagonizar este personaje, van a traer resultados nefastos para el cristianismo, porque hubo una combinación, un encuentro, un enredo, diría yo, una confusión entre lo santo y lo profano, combinación que nunca más debería volver a repetirse, pero que indudablemente, inevitablemente la profecía proyectó que así ocurriría, pero que hasta el final de los tiempos se acentuaría mucho más. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla acerca de la herida de muerte del papado proporcionada al final de los 1260 años por la Francia revolucionaria en cabeza de Napoleón Bonaparte sobre el sistema papal en ese momento, en ese año, en cabeza del pontífice Pío VI, quien fue enviado al destierro por el gobierno de la Revolución Francesa en la isla italiana de Valence y quien mandó a morir en cautiverio, precisamente murió en cautiverio. Mira muy bien detenidamente lo que el espíritu de profecía tiene para decirnos al respecto de la lección del domingo. En el conflicto de los siglos, tenía que ser este libro, entre las páginas 434 y 435 se nos dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Una profecía de tiempo que muchísimos adventistas, ¿quién lo diría?, del pueblo de Dios, todavía no sabemos manejar, pero que con ayuda y la orientación de esta lección, que ha sido bastante propicia, podemos empezar a iniciar una cultura de estudio profético que fue característico de nuestra iglesia en los días del nacimiento, cuando apenas daba los primeros pasos el movimiento milerita. Un golpe mortal al sistema papal que, si bien no lo eliminó de la tierra, rebajó su poder, pero que viene caminando con pasos silenciosos y agigantados, buscando nuevamente la supremacía mundial. Lección del lunes. El lunes 12 de junio, la lección lleva por título La apostasía, y los 3 puntos claves nos van a ayudar a identificar mucho más lo que es la naturaleza y los alcances de la apostasía, que es la negación deliberada y abierta de la fe. El primer punto clave nos habla acerca de la advertencia del apóstol Pablo desde los tiempos del Nuevo Testamento. Ya habían amenazas dentro de la comunidad apostólica, dentro de las primeras iglesias cristianas, que en el seno de ella se levantara la apostasía. El segundo punto clave nos habla que el gran artífice de la apostasía es Satanás. Satanás, así es, el gran artífice de la apostasía, el que estuvo detrás de todos los cuadros y de las escenas de negación de la fe, del abandono de los principios, doctrinas y creencias y de la identidad del pueblo de Dios. Siempre detrás de todos esos fenómenos contraculturales, si lo podemos llamar así, estuvo siempre el enemigo de las almas. Y el tercer punto clave nos habla acerca de la profecía, cómo predijo la apostasía protagonizada por el papado. Mucho cuidado, porque el nuevo orden mundial, las Naciones Unidas, el sistema papal, las organizaciones, las sociedades secretas a lo largo de los siglos, nada de esto es nuevo. Son las que han protagonizado todo ese resquebrajamiento de los valores espirituales y el desdibujamiento de las creencias, de las doctrinas, de la pureza de la palabra de Dios. Por eso tan importante que nosotros retornemos con paso directo y firme a la palabra.
Entre las notas de Elena de White en la gran biblioteca WH sobresalta el siguiente texto que te compartimos en estos momentos. En Maranata, el Señor viene, en la página 194 se nos dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Si hoy vivimos muchas crisis tristes entre falsos hermanos, imagínense que cuando muchos exmiembros del pueblo de Dios pasen a engrosar las filas de la oposición, la persecución va a ser demasiado aterradora. Un texto bastante difícil y triste que proyecta una realidad muy difícil es el que acabamos de leer, pero es eso, la realidad. Por eso el Espíritu Santo nos acompaña a complementar estos repasos y la lección del martes que sigue con nosotros nos sigue proyectando precisamente todo ese ambiente profético. El martes 13 de junio la lección se titula La estrategia final de Satanás. El as bajo la manga, en la conclusión, en el cierre del gran conflicto en esta tierra del mayor estratega de toda esta guerra cósmica. Entre los 3 puntos claves encontramos como primero el regreso de la bestia al poder mundial. Sí, señores, va a retornar. Está retornando. El sistema papal viene subiendo a recuperar la supremacía que tuvo en los 1260 años de persecución. Apreciados amigos, esto es serio. Esto no es un cuento fantasioso. No es el producto del delirio de la locura de un profeta desterrado en una isla como Juan, cuando lo proyectó en Apocalipsis, o desde las cortes de Babilonia con el joven profeta Daniel. Esto lo reveló Dios. El cuadro lo proyectó Él. Y está empezando a cumplirse frente a nuestros ojos en estos días que estamos viviendo usted y yo. El segundo punto clave nos dice que los poderes terrenales reconocen a la bestia como autoridad máxima. Sí, los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres, los libres, los esclavos, los subdesarrollados, los desarrollados, los intermedios, los en vía de desarrollo, los más golpeados por la desigualdad económica. Todas las naciones, los 10 cuernos que están simbolizando a todas las naciones del globo terráqueo, que están en Apocalipsis 17, los 10 cuernos, le entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y esta va a superar, va a sobrepasar el poder que tuvo durante la Edad Media en el oscurantismo. El tercer punto clave de este día nos habla de la siguiente forma. La misma dinámica empleada por Constantino se repetirá en los días finales. Por eso es que hay que ir a la historia profética del mundo, para que nosotros veamos en el desarrollo de toda esta película, como yo le llamo, en los siglos pasados, cómo esta dinámica volverá a repetirse. Nuevamente, un estadista, el del poder, se hará de la mano con el poder religioso, gobernará, perseguirá, matará a los santos. Esto va a ser una debacle. Pero recordemos que la lección semana tras semana en este trimestre nos ha recordado que, aunque haya una negación mundial de la fe, siempre habrá un remanente que conservará la verdad, que estará firme, fundamentado en la verdad bíblica, y un Dios que nunca lo desamparará. En Maranata, el Señor viene, en la página 185, se nos dice lo siguiente. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Qué entidad le entrega su reino a esta potencia? El protestantismo.
Un poder que, mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por una fuerza que procede de abajo. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, que manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Vuelvo a repetir, hay que estudiar. Hay que volver a las profecías. El reavivamiento que viene para esta iglesia es un evento profetizado y solamente a la luz de las profecías vamos a conocer todo esto. Al fin y al cabo, la profecía es la mamá y siempre ha sido la mamá de este pueblo. El miércoles 14 de junio, la marca de la bestia es el título de la lección para este día y que lleva también, que es parte del título de la lección para la semana. Aquí están los puntos claves. El primer punto clave, fácil, la marca de la bestia es igual al decreto dominical. No lo busquemos más, un falso día de reposo en contraposición al sello de Dios, que es el verdadero día de reposo. Precisamente es el segundo punto clave. El pueblo de Dios, en oposición a la marca de la bestia, se mantiene en el santo sábado, que guarda total relación con lo que un sello realmente significa. El tercer punto clave nos dice que el sábado o domingo, ese conflicto será la piedra de toque en las escenas del último drama. No es paranoia, no es fanatismo, es palabra de Dios. No es obsesión con un día, es la claridad de lo que está revelado. Vamos a escuchar a continuación al profeta de los últimos días, cómo nos habla a través del siguiente texto. Mensajes selectos tomo 2 en la página 63. El espíritu de profecía nos señala lo siguiente. Los adoradores de Dios se caracterizarán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, puesto que esta es la señal de su poder creador y el testimonio de su derecho a la reverencia y al homenaje de los seres humanos. Los impíos se caracterizarán por sus esfuerzos por derribar el monumento del Creador y por exaltar la institución de Roma. Toda la cristiandad se dividirá en dos grandes clases: los que guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adorarán a la bestia y a su imagen y recibirán su marca. Aunque la iglesia y el Estado unirá su poder para compeler a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir la marca de la bestia, sin embargo, el pueblo de Dios no la recibirá. El profeta de Patmos contempló a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Del espíritu de profecía extraemos párrafos bastante duros, difíciles y que proyectan a veces un panorama desgarrador, pero también abundan en él párrafos como estos que nos llenan de esperanza y nos proyectan hermosas escenas al final del tiempo. Llegamos así a la lección del jueves, donde empezamos a declinar y la conclusión de la lección empieza a resaltarse. El jueves 15 de junio, la prueba del sábado trae 3 puntos claves. Aquí están. El primero de ellos nos habla acerca del avance de la ley dominical en este tiempo. Viene caminando. Viene con pasos silenciosos pero contundentes. Viene con pasos lentos pero a la fija. Igual se viene moviendo desde la antigüedad en Babilonia, desde los días de Nimrod. El segundo punto clave nos dice que el sello de Dios es igual a la observancia del sábado. En él encontramos todos los atributos de un sello, que es lo que condensa el tercer punto clave. El cuarto mandamiento cumple con el perfil de un sello por excelencia. Así es, en él encontramos el nombre, encontramos la firma, la jurisdicción, el lugar de su gobierno, el título del gobernante. No lo busquemos más. El sello de Dios está en el cuarto mandamiento de la ley, el santo sábado. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en las páginas 665 y 666, el espíritu de profecía nos llama la atención a lo siguiente.
Son muchos los que, aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. La observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución cristiana al misterio de iniquidad, y su imposición será un reconocimiento virtual de los principios que constituyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical en este acto, el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Los días de la persecución van a regresar. Los días de la persecución del papado van a volver, están volviendo, están a punto de regresar, pero con mayor contundencia, poder y dominio, también está regresando Jesús. Llegamos a la conclusión definitiva del día viernes. El viernes 16 de junio nos trae la clásica sección para estudiar y meditar, y a continuación hacemos una síntesis de los énfasis que se manejaron en la semana. El primero de ellos nos dice que el Congreso de los Estados Unidos es quien promulga la ley dominical. Contrario a lo que mucha gente piensa, aunque trae el sello romano, la ley dominical no se firma en el Vaticano, pero sí en el Congreso de los Estados Unidos. Por eso es tan importante el panorama geopolítico, cómo se mueva en esta nación. Mayor información, Apocalipsis 13. El segundo énfasis de la semana estuvo en que antes de la ley dominical se dan pasos silenciosos y contundentes. Ya lo habíamos visto un día anterior, pero se reafirma nuevamente. Mucho cuidado cómo se mueve el día de la familia en el día domingo, cómo se mueven algunas cosas alrededor del día domingo, porque todos esos detalles están engrosando y alimentando la gran marca de la bestia que se impondrá al final de los días. El tercer énfasis de la semana cierra entonces con la firmeza en la predicación, lejos del fanatismo y la especulación. Y aquí la lección hace un llamado que me parece muy sabio. Los extremos son satánicos, tanto el liberalismo como el radicalismo, como ser fundamentalistas fanáticos, que no está bien, pero también permisivos, que está muy mal. Esto requiere humildad de corazón. No a todo tampoco lo que le llamamos fanatismo, tampoco, porque hemos confundido estos términos y Satanás se goza en este dilema, en estos debates. Hay muchas cosas que nosotros calificamos como satánicas y como deliberadas y como si fueran actos perversos, cuando en realidad no lo son. Busquemos el colirio para ungir nuestros ojos, que son los ojos del Espíritu Santo. Las dos lecturas recomendadas de esta semana tienen que ver mucho con este llamado. No especulemos. No nos llenemos de fanatismo ciego. Busquemos el centro del equilibrio espiritual que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Y para esto, las dos lecturas para esta semana. Las dos lecturas recomendadas se encuentran. La primera en el matinal Alza tus ojos para el 25 de enero, que lleva como título Nuestro idóneo Salvador, en la página 37. La segunda lectura recomendada es esta. La segunda lectura recomendada se encuentra en uno de mis libros favoritos, Primeros Escritos. Entre las páginas 64 y 67 encontramos un segmento que lleva como título La marca de la bestia. Y de cada una de las dos lecturas, que me senté a realizarlas, que me senté a hacerlas, a leerlas, traigo para ustedes solamente un parrafito de cada una para que quedemos picados y vayamos corriendo a estos libros, a estas lecturas, y también las hagamos. El primer párrafo que les comparto de la primera lectura recomendada nos dice: Satanás tiene hoy gran poder en el mundo. Se le ha permitido tener esta tierra como propiedad por un tiempo limitado. Durante este periodo, mientras prevalece la iniquidad, se da a los hombres y las mujeres la oportunidad de tomar posiciones. En toda forma posible, Satanás trata de hacer que el camino ancho resulte atractivo y el angosto penoso, humillante y objetable. Traza planes ingeniosos para inducir a los hombres y las mujeres a dar rienda suelta al apetito.
Los placeres vulgares que no proporcionan verdadera satisfacción se multiplican en esta era degenerada. Satanás arroja su hechizo sobre estas diversiones que eclipsan las verdades eternas. Mucho cuidado con lo que se nos dice aquí. Con los placeres vulgares que además se están multiplicando en esta era degenerada. No lo digo yo, lo dice el profeta. Y tampoco lo dice el profeta, se lo reveló el Señor. Segundo párrafo para cerrar. El Papa cambió el día de reposo del séptimo día al primero de la semana. Él pensó cambiar el mandamiento que fue dado al hombre para que se acordase de su Creador. Pensó cambiar el mayor mandamiento del Decálogo y hacerse así igual a Dios o aún exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia y por lo tanto su ley es inmutable. Pero el Papa se exaltó sobre Dios al procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad, justicia y bondad. Cerramos entonces así, de esta manera, con este tremendo broche de oro, el repaso de la lección de la escuela sabática, guiados por el don profético. Pero vamos a agradecerle a Dios porque estamos estudiando oro puro. Qué grande y qué hermoso es nuestro Dios que nos capacita a través de su lección con todas estas grandes verdades. Te invito para que inclines tu rostro y le agradezcamos al Señor por esta lección. Señor Dios Todopoderoso, infinitas gracias te damos. Estás alimentando a tu pueblo antes de la crisis. Le recuerdas, le refuerzas porque a nosotros nos han alcanzado los fines de los tiempos y somos en esta generación grandes privilegiados de ver cosas que aún profetas del Antiguo Testamento querían ver y vivir, pero nos has dado esta responsabilidad para nosotros estar no solamente como espectadores, sino como agentes dinámicos, protagonistas en toda esta cantidad de eventos a favor de tu verdad. Bendiciones, Señor, que te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y así, con la producción audiovisual de Mike Vanegas y en el relato de la lección por Álvaro de la Cruz, llegamos al final de este repaso, deseándole a todos ustedes un feliz día.